Entonces, para ti es correcto el haber denunciado a Putin internacionalmente y está ahora mismo, aunque es casi imposible que suceda, pero él está buscado por crímenes de guerra y lo ideal sería que al final tuviera que dar explicaciones, pero esto no va a pasar, ¿no? Porque no va a entrar nadie ahí a capturarlo. ¿Pero te parece bien, entonces? A ver, yo creo que cuando en un conflicto se producen crímenes de guerra, como ha pasado en Ucrania, los máximos responsables tienen que ser juzgados y condenados. Y se tiene que presentar en la Fiscalía del Tribunal Internacional Penal los cargos contra estas personas. Es Estrasburgo, ¿no? Ahí donde tendría... Sí, donde se encuentra el Tribunal Internacional Penal. Lo que sí es verdad es que creo que ha habido otros conflictos en los que también se tienen que haber detectado este tipo de cargos contra algunas personalidades gubernamentales. Si tú inicias una invasión o tú bombardeas, por ejemplo, a Afganistán para echar a los talibanes, porque resulta que quieres vengar lo que ha hecho un asesino como Bin Laden con sus terroristas, yo no sé hasta qué punto no sería mejor haber hecho una operación de inteligencia y haberlo cazado como lo cazaron años después. Cúpula. Y además lo cazaron en Pakistán. Sí. Y que yo recuerde, los americanos, los estadounidenses nunca bombardearon Pakistán, porque Pakistán era un aliado de Estados Unidos. Pero el señor Bin Laden vivía prácticamente en una casa de Pakistán el día que lo mataron. Yo estaba en Afganistán cuando mataron a Bin Laden, ¿no? Y sé lo que la población afgana decía. Me dijo en la calle, nosotros sabíamos que Bin Laden no estaba en Afganistán, estaba en Pakistán. ¿Por qué no bombardearon los estadounidenses Pakistán? Entonces, cuando tú creas una persecución, un precedente de crímenes de guerra contra Putin y no lo has hecho con la misma vehemencia o claridad en el pasado, se puede cuestionar tu formato. Pero también es verdad que hay crímenes más difíciles de probar que otros crímenes, ¿no? Porque a veces la frontera difusa entre quién da la orden y quién la lleva a cabo queda muy pocas veces probada. Y tú no puedes llevar a alguien a un tribunal internacional penal si no tienes las pruebas clarísimas de lo que ha ocurrido. Creo que lo de Putin ha sido por un tema como de captura de niños y llevados a Rusia desde Ucrania, que creo que ha sido como el motivo principal por el que se le ha acusado. Sí, claro. De crímenes de guerra. Sí, estamos hablando de... Más que de estas matanzas, creo que ha sido por ahí, por donde... Sí, niños que vivían en el Donbass y que eran de familias ucranianas, no sé si prorrusas o no prorrusas, porque en el Donbass, en toda esa zona del este de Ucrania, hay mucha población prorrusa y también se habla ruso. O sea, yo en todo el este de Ucrania, yo no utilizaba el traductor ucraniano, utilizaba el traductor ruso. Es verdad que mucha población rusa o prorrusa o que hablaba ruso vernáculamente en esa zona ha acabado enemistada con los rusos por el comportamiento de los rusos. Y otras personas que han aceptado que los rusos entrasen en Ucrania para, según ellos, proteger la identidad rusa. Esto es un problema muy complejo que podríamos estar aquí analizando punto por punto lo que ha ido ocurriendo en los últimos 30 años, 40 años, ¿no? Pues las poblaciones rusófilas, tras la caída del muro de Berlín, pues que eran en algunos sitios desprotegidas o se desprotegieron sus derechos. No estoy hablando de Rusia en particular, pero ha pasado en Estonia, Lituania, Letonia, donde había quejas por parte de la población rusófila. Incluso el propio nacimiento de Ucrania como país. Sí, también. No, es muy atado a Rusia. Claro. O sea, hay una relación de décadas de ellos dos, muy unida. El problema de todo esto es que el conflicto que empezó en el 2014 y que se ha ido desarrollando en estas últimas décadas y que sigue, empantanado, va a provocar el fin de estas relaciones. O va a desproteger estas relaciones o va a poner fin a estas relaciones y que va a ser muy difícil recuperar la confianza entre Ucrania y Rusia. Evidentemente, porque está pasando ahora entre Serbia y Croacia, que son incapaces de formar un mercado común balcánico, porque las guerras que supuestamente acabaron hace 30 años están todavía en el subconsciente de la población. Los crímenes que se cometieron, la violencia con la que se trató a la población civil están permanentemente y mucha gente no quiere saber nada del otro lado. De hecho, viven de espaldas unas comunidades a otras. Y esto puede pasar, como está pasando en los Balcanes, también en Ucrania. En Ucrania... ¿has visto, como ya parece claro que ha habido crímenes de guerra por parte rusa, ¿has visto alguna cosa que te haya chocado a nivel ucraniano
de trato peyorativo a soldados rusos o a propia ciudadanía prorrusa, o no has visto nada? ¿Ha habido periodistas españoles a los que se les ha negado la acreditación de prensa y en algún caso se les ha impedido entrar en Ucrania? Porque en 2014, 2015, 2016 publicaron reportajes en medios internacionales como Al Jazeera sobre bombardeos del ejército ucraniano contra la población civil del Donbass. O sea, eso era real, porque también, claro, es como que también, si tú bombardeas a la población civil, es un crimen de guerra. O sea, la Convención Internacional es la Convención de Ginebra, que es la convención que delimita lo que tiene que ocurrir en una guerra, dice claramente que bombardear a la población civil es un crimen de guerra. Entonces, y Ucrania lo hizo si tú bombardeas a la población civil de cualquier sitio, está cometiendo un crimen de guerra. Todas estas cosas son muy difíciles de percibir y de aclarar si no puedes llegar a los sitios. ¿Qué sería la cuestión? De que si tú bombardeas el otro lado, hubiese periodistas de este lado o del otro que pudiesen ir a hablar con ellos y saber qué está pasando. Te voy a poner un ejemplo en El Salvador, por poner un ejemplo histórico. La matanza del Mozote. La matanza del Mozote en El Salvador, al principio de la guerra salvadoreña, en los 80, supuso 1 millar de muertos civiles. Evidentemente, el ejército salvadoreño, que fue el máximo responsable, cerró la zona y no dejó pasar a los periodistas. Pero algunos periodistas entraron por Honduras y por caminos montañosos, llegaron al lugar, entrevistaron a testigos de la matanza, a sobrevivientes de la matanza, y lo publicaron. Y ahí empezó a hablarse del Mozote, y hoy, en el año 2023, la semana pasada, detuvieron a un oficial vinculado a los asesinatos del Mozote ocurridos hace 43 años. O sea, yo estaba en la universidad cuando pasó esto, ¿no? Entonces, es difícil muchas veces conseguir información fidedigna. Pero los periodistas deben estar obligados a perseguir cualquier violencia que se haya producido, la haya hecho quien la haya hecho, hasta el final, y contar todas las consecuencias. Claro. ¿Qué pasa? Que en estos momentos es difícil atravesar las líneas. Yo en El Salvador, cuando era muy joven, me iba con el ejército unos días, regresaba a la capital y me iba a la zona de la guerrilla, me quedaba con la guerrilla otros días y veía el conflicto de diferentes sitios. Ahora no lo puedo hacer. De hecho, no puedo ni siquiera acceder a las zonas sensibles de primera línea que hay en el conflicto ucraniano por el lado ucraniano. Ya por el lado ruso ni lo intento. Porque evidentemente los rusos están poniendo más inconvenientes todavía que los ucranianos. Entonces, esto hace muy difícil que testigos oculares y testigos independientes puedan ver con sus propios ojos lo que está pasando. Yo cada vez que escucho un disparo desde la zona en que estoy de un proyectil que lanzan los ucranianos, puedo pensar que lo están tirando contra las posiciones del ejército del otro lado. Pero lo que me extraña muchísimo es que cuando vienen contra aquí, acaban golpeando a la población civil, y cuando disparan hacia allá, solamente golpean a los soldados. Todo esto no te cuadra. No me cuadra, porque nunca ha pasado ninguna guerra. Porque casi siempre cuando se bombardea muchas veces contra los soldados del otro lado, pero también contra la población civil, que se va haciendo desde todas las guerras que se conocen en los últimos 75 años, cuando se convirtió la población civil en parte del objetivo de la guerra, ¿no? Esto es algo habitual en todas las guerras desde la Segunda Guerra Mundial.